Mau, y evoluciona. guíanos a través de las obras, queremos Ok. ver qué Bueno, está pasando. justo estamos en pleno montaje, entonces TBD, muchas de las cosas, pero por ejemplo tenemos Lola Álvarez Bravo, que es de esta serie increíble que hizo sobre Acapulco, que de hecho hay una publicación súper linda, que por ejemplo son los lancheros, los tiburoneros, y en la exposición también vamos a tener una fotografía de la primera marcha gay, que justo en el Monumento de la Revolución, la segunda, perdón, el 79, y justo también era para nosotros importante en esta lectura como por donde hemos caminado, como la parte histórica. Aquí Maravilla. tenemos unas piezas de vidrio soplado con estas impresiones de... No es impresión 3D como tal, pero hacen como estas impresiones en metal, que son como pues esta temática LGBT, que justo aquí también se juntan con otros artistas como por ejemplo Bárbara Sánchez Ken, que esta pieza se expuso en una muestra que tuvo en España, y son como este juego con estas cuerdas como divisorias, como cuando vas a entrar a la cadena del antro. Entonces, Ok. y de los eventos, entonces, y hace estos vaciados en bronce. La Órale. fotografía es de Diego Vega, de su serie, Diego Vega Solorza, de su serie Vaso TV, que justo es como toda esta, pensar en su crecer en Los Mochis, en una localidad en específica que se llama Vaso TV. Luego tenemos esta pieza de Jack O'Brien, que es un artista que trabaja como con ciertos, o sea, como mezclando ciertos elementos, estos por ejemplo que son zapatos de baile, de piel, pero con estas chapas de vidrio. Entonces como que genera como estas mezclas. Aquí Sí, que tenemos... recuerda mucho como a Man Ray o Duchamp, Exacto, algo así, ¿no? justo, Sí. como estos formalismos Cuidado, también, como de aquí nomás... atención, justo, atención a esta es los... una pieza bien bonita de un artista que vamos a tener un show a finales de este año, que es Marilyn Boror, que es una artista guatemalteca, y justo es unas notas musicales que están en estas ocarinas como... que son tradicionales, entonces ella trabaja mucho con como ciertas artesanías, pero que luego también como con una parte medio política, entonces justo se acomodan como en la nota musical. Genial. En una nota musical. Qué Aquí original. también es Tania Jimena, que son estas temples sobre lino que lleva ya tiempo trabajando y que se conectan con sus proyectos audiovisuales. En específico, este es sobre el aumento del nivel del mar. A veces creo que pues, vemos como muy lejano como Antártica y lo que sucede como en el deshielo glaciar, pero sí está afectando ya también a México, a Colombia. No, claro. Y ni se diga Polinesia, Macronesia y Exacto, Micronesia, sí, ¿no? ¿no? Y justo como que, entonces cada uno de sus proyectos pues tienen esas capas, ¿no? Como entre, obviamente el tema del paisaje, pero también el tema social y político, y algo que a mí en lo personal se me hace como lo más importante de todas sus investigaciones es el factor humano. Es como quién vive ahí, quién está siendo afectado ya, más allá de solo ver como fatalista de que se va el aumento del nivel del mar y nos va a cubrir y todo. Aquí Sí. tenemos otra pieza de un artista que estamos empezando a colaborar. Es un artista de la India que se llama Hassan Ali Kadiwala, y tuvimos la oportunidad de conocer su obra hace poco. ¿Y en dónde? Justo hablando justo como de estas interconexiones, un coleccionista nos platicó como de él, y pudimos ver la obra en Londres en vivo, y tiene un proceso, digo ya después estudió Visit, pero como tiene un proceso súper lindo porque él realmente no estudió precisamente como artes plásticas, sino estudió gráfica. Entonces lo que hace es estas maderas las quema y luego les hace estos como grabados en la madera que las aves, o sea, como todas estas imágenes en el paisaje, que son imágenes del pueblo en el que él creció, y son tipografía Islámica. exacto, del alfabeto islámico. Entonces son bien lindas, como que tiene todo esto, y obviamente todas estas tonalidades que se entremezclan con el fondo, que es la madera. Nos manda unas explicaciones súper lindas, que es como también tiene que ver con el canto, como a las oraciones, a ciertas horas de la oración, ciertos amaneceres, ciertos jardines. Entonces, pues sí, desde que vimos su trabajo también era como que
pues sí, nos movió mucho porque pues sí es también como hablar ahora sí que de un territorio muy, muy específico, ¿no? Es un artista muy joven, 25 años. Mm. No, Entonces, está increíble. Su uso de sí, colores y se esconden muchas figuras. De alguna forma exacto, exacto, te sí. te fuerza a ver cercano. Trabaja Sí. mucho como en estas como que se vuelve un poco como justo como hasta fantasmagórico, Ajá, ajá, ajá. como que le hace una capa, luego como que las deja, luego vuelve a otra capa después de otro tiempo y así está trabajando su proceso. Es un poco tardado y por eso genera como todas estas, pues también eh, como textura, ¿no? Como Mm. en las piezas y en las imágenes. Bueno, acá tenemos una pieza también de Scott Galván, que es un artista que nos emociona mucho y que él está trabajando ese es un proyecto también en colaboración, la tenemos con proyectos multipropósito. Y justo él empezó este proyecto también en el andar diario, o sea, está pensada como si fueran como estas como, no sé cómo decirlo, pero como partes del metro, entonces como que todo es como que donde te detienes, o sea, como que ya he hecho varias piezas también como pensando en esto o su gato, ¿no? Como que también mezclar como también Lo personal. lo personal y más bien como también pues sí, de su día a día, o sea, y creo que eso es como, es bien bonito. Vamos a tener también unas cerámicas de Lorena Ancona, que es una artista que trabaja en Quintana Roo y ella pues mezcla como toda esta iconografía maya, olmeca, con técnicas ancestrales. Y tenemos también una pieza de Oscar Santillán, que es un artista ecuatoriano, que hizo, y de hecho esa pieza es del 2018, y en donde o sea, replicaron el suelo de distintos planetas, como que, o sea, pensando en algo tan simple como qué pasaría si algún día nos vamos a otro planeta y podamos llevarnos algo tan ancestral como es la cerámica. Mm. Entonces empezó a hacer esta serie como de cerámicas y esta es una cerámica de Venus, que bueno, si visitan la exposición, Bueno, y tiene un van a ver. contexto larguísimo en historia de arte, ¿no? La Sí, Venus. y tendremos también una pieza que es como un ready-made de Mano Penalba, que justo como él trabaja con distintos materiales, y es un 100 pies hecho de tazas, de cristal, de Obra del Mar, como está la Sylvanian Family Houses, que son estos jueguitos que en México se hicieron muy virales hace unos años con los ternurines. Pues estos ratoncitos viven en estas casitas y ella lo que hace es como también una instalación con rejas que luego compras en Amazon como de jardín. Entonces, un poco para hablar de todas estas comunidades cerradas, estos fraccionamientos y justo como estas herramientas de control, ¿no? Y vamos a tener también una pieza de Eric Lasteca, que justo viene de Holanda, él la trae y se conecta con lo que con lo que ha estado presentando en el Sculpture Center, que se va a presentar en el Museo Tamayo ahora en primavera y que es como ha utilizado como los biombos, o sea, como que o sea, biombos, pero que se mezclan con distintos materiales, con distintos elementos, con distintos personajes que aparecen ahí. Y es esta idea como que dice, como el género también es como, o sea, por un lado está como muy divisivo, pero también es como que se puede ver a través, ¿no? Entonces los biombos no son meramente como una división total, ¿no? Entonces, sí. Bueno, maravilla. Vengan con nosotros al podcast. Bienvenidos a Antropoidezos, este es el episodio 24 y nos acompañan los representantes de la Galería Llano en Ciudad de México, Mauricio Cadena y Sergio Molina. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Les voy a dar una breve introducción de acuerdo a ustedes. Mauricio inició su carrera en cultura desde muy joven en Tijuana, Baja California, participando en distintos proyectos con artistas como Felipe Ehrenberg. Más adelante se desempeñó como asistente de dirección en Labor y posteriormente como director en Parque Galería. Fundó Llano junto a su pareja, Sergio. En 2020, Sergio Molina, originario de Villahermosa, Tabasco, se inició en el arte como entusiasta
y comenzó como coleccionista a los 24 años. Durante 10 años se integró al circuito del arte desde la Ciudad de México de la mano de su pareja, Mauricio, que, bueno, fundaron la galería, que es una plataforma en la cual ha sido responsable de la internacionalización del programa, así como potenciar el alcance en visibilidad. Es una Pues sí, buena en introducción, resumidas cuentas. supongo. Sí. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos Muy bien, al muchas podcast. gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, aquí estamos. Me gusta el momento en el que están, porque están literal abriendo un nuevo espacio y de alguna forma rehaciéndose en este nuevo espacio que es llano, que estamos en dirección. Es Paseo de la Reforma 382. Exacto. Y bueno, estamos recibiendo el tsunami lentamente de lo que es la Semana de Arte y ustedes tienen la apertura de un nuevo show, ¿no? Que es Andar por los Caminos, según entiendo. Sí, inauguramos con un group show que ahorita Mau les va a contar un poquito más de qué se trata. Inauguramos este jueves 29 de enero y luego ya a partir del lunes 2 para Material Monday y la Semana del Arte, y estamos aquí con este show 8 semanas, ¿no? Sí, pues es justo o sea, es la primera exposición en este nuevo espacio, en esta nueva ubicación y justo como nuestra exposición, que no es que sea como la más importante, pero pues sí es como la semana en la que suceden más cosas y que el calendario como se nos llena de todo, de entre ferias y eventos y todo. Y la exposición, como decía Sergio, es un poco andar por los caminos realmente es un pedazo de una frase de Juan Rulfo, o sea, llano, que también tenía que ver en un principio cuando le pusimos el nombre, pues con el llano en llamas, y en específico es como andar por los caminos enseña mucho, que llevábamos tiempo, Sergio y yo, como justo haciendo esta revisión de dónde estábamos, ¿no? Como a los 5 años y a dónde íbamos. Entonces como que dijimos, sería interesante presentar una exposición colectiva. Es la primera que presentamos en la Semana del Arte colectiva, siempre han sido individuales. Okay. Y entonces se volvió como una suerte es presentar obra de las y los artistas con los que trabajamos y con quienes han pasado por la galería y con quienes se nos han cruzado como en el camino por amistad, porque nos interesa como su trabajo. Entonces pues, se nos hizo pues muy, muy lindo como que presentar como este cuerpo de obra en el nuevo espacio y pues, sí, para la Semana del Arte. Ok, maravilla. Bueno, tengo aquí una lista de los nombres de los artistas que están participando, que me gustaría mencionar porque creo que lo que importa mucho en este medio o en este mundo de arte es también darle reconocimiento pues, a todos los que forman parte en estas grandes galerías. Ustedes llevan obviamente su trayectoria, su llano de alguna forma ahí curiosa, pero veo que tienen a Lola Álvarez Bravo, Lorena Ancona, Marilyn Boror, Débora del Mar, Scott Galvin, Mario García Torres, Giovanni Fabián Guerrero, Hassan Ali Kadiwala, Enrique López Llamas, Elsa Luis Manseux, Jack O'Brien, Mano Penalba, Bárbara Sánchez Kane, Oscar Santillán, Eric Tlaseca, Diego Vega Solorza, Marek Wolfried, Tania Jimena, Luis Enrique Cela Kurt. Bueno, sí. Está interesante. Es un group show. ¿Y por qué no nos cuentan, tal vez, para empezar en un punto desde los orígenes de Llano? O sea, ¿cómo es que ustedes dos de repente dicen, ¿por qué no, como pareja, por qué no armamos esta visión unificada y armamos este proyecto que llevan 5 años, pues ha sido bastante exitoso, de lo que veo? Pues ya no empezó en la pandemia, es un bebé de pandemia. Mauricio estaba cerrando un ciclo en otra galería en la que él era director y yo antes me dedicaba a hacer trading de hidrocarburos para el gobierno y coleccionaba. Y en ese momento, en la pandemia, estábamos los dos redefiniendo todo. Yo estaba transicionando entre un proyecto personal y en la carrera que tenía, lo estaba dejando, Mau estaba arrancando
con plantearse qué seguía después de terminar su etapa en Parque. Y ahí empezamos a platicar y solitos en el lockdown y en la pandemia ya empezábamos a pelotear ideas sobre cómo arrancar Llano. Mauricio ya tenía muy clara la idea del programa desde un principio, cómo quería empezar. Y yo empecé a ayudarle sobre todo en la parte del negocio. Claro. Sí, justo cuando empezamos a ya pensar, o sea, como a darle un poquito más de forma a lo que se volvería la galería, algo que desde el primer momento, como le dije, o sea, primero que nada, pues que sea un negocio familiar, y segundo, poder tener este balance que habíamos visto que era como un tema en muchos de los proyectos de galerías jóvenes o emergentes, que es balancear mucho el programa y la parte del negocio, ¿no? O sea, como que a veces se va mucho de un lado, a veces se va mucho del otro. Entonces sí como que le dije, creo que puede ser, o sea, como por los perfiles que teníamos, como tener ese balance desde el primer momento, pues. O sea, como de no, digo, al final todo puede suceder y eso siempre es una apuesta, pero como que tener un poco más claro a dónde queríamos llegar de ambos lados, ¿no? Entonces creo que eso fue muy interesante como y que a pesar de que abrimos en plena pandemia, porque abrimos en el noviembre del 2020, pues fue justo un momento en el que como la atención, o más bien el span de atención estaba pues mucho más tranquilo porque no había pues muchas cosas sucediendo y el hecho de que en Ciudad de México pues no hubiera como tampoco un lockdown tan extremo como en otros países, pues sí como que eso fluyó, pues ayudó a que fluyera. Entonces las visitas, primero por cita, primero el des, entonces, y sí, o sea, fue como abrimos para seguir y hacer esta complicidad, o sea, obviamente de nuestro lado, pero también con las y los artistas con los que estábamos trabajando, ¿no? Empezando a trabajar. Entonces eso era importante para nosotros. Y luego todo estaba cambiando, porque en la pandemia obviamente no estaba el circuito tradicional, o no estaba operando como operaba, todo estaba detenido, no habían ferias. Ciudad de México estaba cambiando mucho porque se volvió punto de pasadita entre Europa y Estados Unidos, o Sudamérica y Estados Unidos. Entonces mucha gente empezó a pasar tiempo en Ciudad de México y se empezó a clavar como en lo que estaba sucediendo aquí. Curiosamente, no nada más nosotros empezamos en 2020, 2021, empezaron varios proyectos de la misma generación, decimos nosotros, arrancamos en ese periodo de tiempo, o se mudaron otros proyectos emergentes de ciudades como Monterrey a Ciudad de México, y empezó a suceder algo muy interesante aquí, tanto con artistas que se vinieron a vivir a producir acá, como coleccionistas que se empezaron a clavar en lo que estaba pasando en la escena emergente. Y de mi lado, pues yo en mi chamba anterior hacía muchísimo análisis de mercado. Entonces, si bien no nos gusta pensar en el arte como un mercado nada más, porque es más bien un ecosistema, se compone de muchos elementos que se están moviendo todo el tiempo, sí es bien interesante ver hacia dónde se mueven las cosas y cuáles son las mejores decisiones que puedes tomar desde una trinchera como la nuestra, que al final pues somos una galería pequeña todavía. Estábamos arrancando en un contexto en el que todo estaba funcionando diferente y pues todo también es una oportunidad y un reto, ¿no? Y a partir de ahí fue que empezamos a plantear Llano desde un principio también como una plataforma internacional, porque al final, pues desde la chamba que hacemos nosotros para los artistas principalmente es ayudarles a construir un puente hacia el circuito internacional del arte, que la Ciudad de México pues es un nodo importante dentro de todo de toda esta como network, esta red. Claro. Bueno, pues la pandemia, digo, nos dio una buena vuelta de cabeza a todos, ¿no? Pero es curioso que sí, para muchas personas fue como el parteaguas para cambiar, ¿no? Y ya de vida. O sea, en muchas instancias tengo muchos amigos que me han dicho, no, pues yo estaba chambeando a full en una oficina de algún tipo de forma y después dije, no, pues ¿qué estoy haciendo? Y de todas formas, ¿por qué voy a la oficina si no es necesario mientras estoy tomando calls, etcétera, ¿no? Y hay unos cambios importantes, obvio, desde una perspectiva ideológica igual, ¿no? Y muchos miedos colectivos y sí, fue un momento de monstruos y ángeles, supongo. Sí, total. Sí. Pero pues interesante la trayectoria. Y creo que, bueno, hacen un buen equipo de lo que me cuentan. Creo que siempre es necesario, de lo que yo observo igual en el mundo de arte, que realmente cuando
cualquier organización que trabaja en el medio y trata de apoyar a artistas o en lo que sea que están haciendo, siempre, la verdad, hay que reconocer que sí es parte de un mercado de arte específico, ¿no? Y tal vez hay muchos mercados de arte, ¿no? Tal vez yo diría eso, que no existe solo una versión, pero no sería suficientemente consciente no tomarlo en cuenta, ¿no? Así de que sí existe ese lado y si hay alguien que va a comprar la obra de los artistas, porque los artistas no viven en el romanticismo de solo crear, ¿no? O Justo sea, fue algo que también desde un principio y que para nosotros era importante y que seguimos creyendo que es muy importante, es que el trabajar, o sea, el de hacer equipo con las y los artistas del programa también es que vivimos de esto y para esto, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos nosotros muy claro y que tratamos de, o sea, cómo esa complicidad y cómo el hacer equipo, o sea, qué estrategias tomamos. Las estrategias obviamente son distintas para cada uno de los proyectos, cada uno de los artistas, o sea, siempre intentamos de cómo podemos hacer que eso funcione, ¿no? Sin dejar, como decía Sergio, como sin dejar al lado, pues de que tenemos un programa, de que tenemos, porque no van de la mano, o sea, parecería que luego la gente como, o pensaría como la gente que en el mundo del arte, por ejemplo, tener éxito institucional está meramente ligado a tener éxito comercial, pero no es cierto. O sea, hay muy pocos artistas que han logrado las dos. A veces o sea, es como sí, una rueda de la fortuna, Y ¿no? son como muchas trincheras, son como Exacto. muchos temas, conversaciones orientados hacia diferentes direcciones. sí. Y muy contextual también, o sea, como o sea, como le puede ir bien a un artista un año, le puede ir a otro artista en otro año, o sea, Claro. es muy... Que es lo duro, ¿no? Porque Sí. luego, como galerista, creo que, pues claro, lo que haces de alguna forma es esperanzar hacia los artistas de que siempre va a haber una estabilidad, cuando la realidad es muchas veces que pues viven ellos mismos fluctuaciones, ¿no? Y gente se interesa en momentos donde el contexto de tal funcionan y de repente chance su chamba curatorial es esa, ¿no? Como, a ver, ¿en qué ola estamos? ¿Cómo lo hacemos? Y también ¿Cómo lo es ser muy mezclamos, honestos ¿no? con los artistas, como manejar Claro. las expectativas bien con ellos de, a ver, vamos a probar esta feria, vamos a intentar abrirnos la puerta en este mercado. Que eso fue lo que pasó también, la pandemia no duró tanto, entonces ya estábamos en el lockdown el 2020 y el 2021, ya todo el mundo estaba vuelto loco otra vez. Se fue reactivando poco a poco el circuito de ferias y ahí fue cuando empezamos a entrar a abrir públicos, que realmente eso es lo que hacemos, o sea, tratar de encontrar públicos para los artistas y a partir de ahí encontrar audiencias nuevas y expandir la plataforma y que el mensaje de cada artista llegue a más o alcance a más gente. Entonces, todo eso es también entender cómo tu programa hace clic con tal o cual escena. No todas y por escenas me refiero a lo que sucede en Los Ángeles, Nueva York, Londres y París es muy distinto dependiendo en qué temporada del año llegues o en qué momento te hayas abierto la puerta por ahí. Entonces, es ir entendiendo. El momento de cada ciudad también cambia. Justo. ¿No? O sea, Sí. Y algo que creo que y a veces se nos dificulta justo como es en la conversación y en lo que es cómo se comunica, es que todos es distintas historias. O sea, justo lo que ha sucedido como en los últimos años y que luego obviamente suena muy amarillista en los medios de arte, ¿no? Como de la situación de las galerías, pero todas las historias son distintas. Y el momento en el que está una galería joven o emergente, pues no es lo mismo que está una galería mediana, grande y pues mucho menos una blue chip, ¿no? Entonces, sí tenemos ciertas cosas en común, pero la mayoría son como cosas muy particulares que te afectan para bien o para mal, ¿no? Entonces, eso creo que es importante y que sí siento que, no sé si fue por la pandemia, pero de que estamos hablando mucho más también de estas economías, de las economías tanto, como decías, de los artistas, de los coleccionistas, de los galeristas, o sea, es como que hay siendo más honesto. transparencia. Exacto. O sea, ¿sabes qué? O sea, entre nuestros colegas, nosotros somos muy abiertos de, oye, no me funcionó esta feria quizás por el momento o porque mi programa no, pero igual a ti sí. Como ser muchísimo más abiertos para tomar decisiones, que es bien importante. O sea, las galerías sí somos muy sensibles a ajustes en el mercado.
cualquier subidón en costos como el shipping, que no ha parado de subir desde la pandemia. Pesadilla. Ajá, y todos los mercados funcionan distinto. Hay veces que la decisión de compra se atrasa por parte de los coleccionistas simplemente por dónde estás presentando. No es lo mismo estar presentando en Londres que en París por todas las implicaciones que hay con el tema del shipping y las aduanas. Entonces, por ahí vas encontrando, pero sin embargo, por ejemplo, Londres nos ha parecido una escena increíble. Hay artistas increíbles produciendo allá, galerías emergentes que admiramos muchísimo y es una escena en la que hemos encontrado un público muy interesante. También muchos medios tienen sus oficinas allá, hay muchísimas instituciones, las conversaciones en torno a todo, diversidad e identidad, tienen una profundidad y unos alcances distintos a lo que encuentras en ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, Pues o de Latinoamérica. Hablemos de esto, porque me parece interesante y es una ventana a este mundo. ¿Cómo han visto o cuál ha sido su experiencia en las ferias internacionales? Tipo, fueron a Frieze en Londres y también a Paris Independent. París Internacional. International, scusi, una disculpa. ¿Cómo fue su experiencia allá? ¿Qué notan que es distinto? O sea, a partir del segundo año de la galería, o sea, 2022, fue el primer año que dijimos, ok, ahora sí vamos a empezar. Habíamos empezado aquí a hacer material desde el primer año, pero sí, yo creo que dijimos, ok, vamos a empezar sí, a internacionalizarnos como a partir de ferias, porque pues la verdad es que el modelo de feria, cuando se logra, pues sí, te abre las puertas a un coleccionismo pues, específico de un solo lugar, pero no quiere decir que todos como te funcionen. O sea, porque hicimos Arco Madrid, por ejemplo, y fue una experiencia específica. Hicimos 2 años de Art Basel Miami también. O sea, como que a veces nos damos cuenta que no, y que lo hemos analizado, o sea, no es tanto, o sea, no es de que ni tu programa, porque luego la gente dice, tu programa creo que funcionaría en tal, pero luego no sabes, o sea, es como hay muchas variables. También es el momento en el que está cada ciudad y cada escena cambian mucho. Y país, ¿no? Y el En país caso. también. Y, por ejemplo, Londres, bueno, cada que hacemos una feria ya nosotros llegamos a la conclusión de que es una plataforma para darnos a conocer. O sea, la gente apenas nos está conociendo. Entonces, estamos presentando nuestro programa y ahorita vamos por las plataformas que nos ofrezcan o nos brinden mayor visibilidad. Por ejemplo, en Londres hemos tenido muy buen acercamiento con medios de comunicación en Europa. El público de Londres es muy variado, es muy cosmopolita. Sí, es interesante, ¿no? Esa intersección que hay en Londres con Asia y con Middle East, que ahorita ha ido cambiando un poco, pero sigue estando ahí. Claro. Sí. Con África también, por los artistas africanos que están produciendo en Londres y por los coleccionistas africanos que van a Frieze y al menos si no compran ahí, ya te conocieron ahí, ya empezaste una conversación. No, y que se vuelve como también un tema muy en lo local, pues. O sea, hay ferias como lo que está sucediendo en París, que nos dimos cuenta, ok, ahora todo el mundo está queriendo volver a París y estar en todas las ferias que hay, pero... Sí, es más el centro de arte, ¿no? Exacto, pero por ejemplo Londres, pues es una ciudad donde viven muchos coleccionistas, o sea, de distintas nacionalidades, o sea, de colecciones muy viejas, muy nuevas, y pasan eso. tiempo en Londres, Exacto. Y una de las semanas que pasan en Londres al año es la semana de Frieze. Sí. Entonces es un buen público. Y París, curiosamente, ahí es donde hemos encontrado un público estadounidense al que le queremos llegar. O sea, ahí es donde platicamos con ellos, ahí es donde se acercan. En París hacemos París Internacional, que no es la feria principal esa semana. La feria principal es Art Basel París. Y fue también muy fresco poder estar en una feria gestionada por galeristas y también tú ves al público que está como muy atento y están prestando atención y ver qué encuentran, qué les emociona. Y eso es algo que necesitamos nosotros en este momento, porque le estamos presentando por primera vez un artista mexicano en París y lo que quieres es eso, como esa apertura a escuchar de qué trata la obra y a querer conocer más del artista. Y al final eso es lo que estamos buscando en esta etapa para nosotros. Cumplimos 5 años, este espacio es como el momento en que culmina esta etapa de crecer y de evolucionar a algo distinto, y justo es eso, como en lo que estamos, como tratando de alcanzar
más público y abrir conversaciones para los artistas. Claro. No, y creo que cada feria, o sea, regresando un poco a esta idea, o sea, obviamente tienes lo que es pues, Art Basel, que es como esta noción de la gigaferia, en donde las mejores galerías del mundo están presentando. Tienes a Swivel, a Gagosian, tienes a Perrotin, no, hay mucha David Stringer, o sea, tienes estas gigas, ¿no? Entonces también hay una cuestión ahí de acaparar mucho. Es como un sol que acapara demasiado luego. Y luego lo curioso es estas nociones satelitales que salen de otras galerías que tienen otra visión también de lo que es el arte, porque normalmente estas galerías que sí están súper establecidas, sí tienen súper arte, pero también representan como un status quo, ¿no? De su nicho. Y cada país vive eso a su forma, pero... Y cada generación, porque estas galerías empezaron y crecieron en una época completamente distinta a la nuestra. Claro. Y tomaron decisiones basadas en contextos que hoy han cambiado completamente. Y yo creo que algo bien emocionante que hemos encontrado ahora que empezamos a salir al extranjero a través de las ferias es el momento en el que está Ciudad de México otra vez, porque han habido varios momentos, ¿no? Y es esto lo que nos dicen los artistas cada que estamos en París o en Londres, de que quieren venir a México, que quieren tener un show acá, que quieren pasar tiempo en México. Lo mismo las instituciones y los coleccionistas. Al principio nos reíamos porque muchos coleccionistas en Londres, la primera vez que lo hacían, que la hicimos, nos decían, vamos a ir a México este año por primera vez. Y yo, no van a venir. Y vinieron. Entonces, cada año es más. Y eso es bien emocionante de verlo. Y justo ahorita que estamos por empezar la Semana del Arte, lo estábamos comentando con colegas, sí se siente como este interés por venir y pasar tiempo acá. Sí, como que se ha fortalecido también, o sea, como que lo hemos visto en estos últimos, o sea, ni siquiera diría como de la pandemia, o sea, en estos últimos 10 años, de que cómo Ciudad de México ha ido creciendo, cómo que siempre fue obviamente una capital cosmopolita y una capital cultural, pero sí ya en este momento en el que, pues sí, como que todo, o sea, como que el foco está sobre Ciudad de México, lo que está sucediendo con Estados Unidos también, o sea, es como de que todavía trae como... Entonces sí, o sea, como decía Sergio, o sea, como que todo es esta cosa contextual y generacional que en las ferias, pues ya te digo, como a veces funciona y como a veces pues tienes que hacer unos cambios o vas intentando y también que ya no hay como esta, o sea, de que, tienes que hacer la feria 5 años y no vender nada. Pues, es como, pues no podemos ya darnos ese lujo, claro. Las cosas ya están imposibles, o sea, no. Entonces, sí. No, y con transparencia, o sea, al final creo que Exacto. hay que ser tácticos, ¿no? En esta cuestión y obviamente si, bueno, no te alcanza para ir a una feria que tal vez no, tampoco te da mucho, ¿no? De visibilidad, como que la selección debe ser más curada, más específica. Sí, total. No, por ejemplo, mucha gente nos dice, no, deberían de ir a Asia, su programa. Yo estoy de acuerdo. Sí. Pero te pones a hacer los números y dices, sí, pues llego y luego cómo me regreso, ¿no? No, y deja los números cuando empiezas a analizar, o sea, porque claro, es otra cultura, ¿no? Entonces tienes que analizar cómo entrar ahí y hay gente que como que ya lo ha hecho y te dice, oye, no, es que para entrar a ese mercado, o sea, tienes que, temas de idioma, temas de legalidad, temas de eso, o sea, como que son muy cuidadosos. El shipping también. siempre, o sea, los números luego ya con el shipping y los gastos de hacer una feria, porque hacer una feria no es nada más para la feria, mover la obra para allá, viajar tú, estar una semana en esa ciudad con un fin de semana antes porque tienes que llegar con tiempo, entonces... Y sí es algo que nos emociona hacer, pero vamos a ver en qué momento. Yo digo que vayámonos a Hong Kong todos. Sí. No, y luego aprovechar el viaje porque no puedes estar solo encerrado en la feria, tienes que poder salir, conectar con gente, todo. Sí. Bueno, quiero hablar más sobre, con ustedes sobre esta noción de mercado de arte, porque me parece que igual no se habla suficiente de su funcionamiento, su mecanismo, pero ¿cómo ves o cómo ven que difiere la perspectiva de un artista en cuanto a, pues bueno, o el artista en plural como mundo de creación, con colaboración, etcétera, y
la perspectiva galerista de mercado de arte. O sea, ¿cómo ven cada perspectiva? ¿Cómo se unen? ¿Cómo están divididas? Pues es que creo que, o sea, de entrada, el artista, y no dudo que haya quienes tengan como también esa visión, perdón, pero es, o sea, la parte del mercado y de venta, o sea, no es algo con lo que es nato para ellos y ellas. Y creo que es algo como muy honesto y que, o sea, la creatividad no tiene que estar ligada a eso. Mm, Creo que sí, como artista a lo mejor dices, pues no estoy pensando en vender mis cosas, pero al final del día pues es lo que estás creando, Y ¿no? tiene que Entonces, seguir, o sea, se trata de que pueda continuar siendo artista también, tiene que vivir de exacto. eso. Entonces eso es algo por eso lo que decíamos, como el hecho de que, o sea, que de nosotros con las y los artistas que trabajamos, como que vivimos de esto y que todo, o sea, es cómo logramos y también cómo no, o sea, cómo generamos una estrategia que funcione en ese sentido, o sea, como de para vender, pero para que, o sea, como nosotros siempre hablamos, si quieren hacer tal y tal proyecto, pues esto ayuda, o tener, o sea, algo que peleamos mucho Sergio y yo y que lo hablamos mucho con ellos es que no es un tema de solo, o sea, esta precariedad que luego como se romantiza, como en el arte, o sea, no, pues no creemos en eso, o sea, creemos que los artistas tienen la capacidad y deberían de poder tener la capacidad, no solo como de pagarse la renta de su casa, de su estudio, sino también poder viajar, poder comprar libros, Conectarse, sí. ropa, no sé, lo que les sí, interesa, tener pero algo que les ganancias, sume, claro. pues, como, y eso a veces, pues claro, eso es como, no sé, como dirían en inglés, como a means to an end, o sea, como que trabajar eso en conjunto, eso creo que siempre es súper importante. Y hemos tratado de llevar este balance al principio, Mauricio, o sea, pues, sobre todo él es el que lleva la relación con los artistas. Yo he empezado a entrar un poco en eso, pero él fue el que empezó el programa y él inició estas conversaciones. Y es este balance entre los objetivos de cada uno de los artistas, en qué momento de su carrera están y qué necesitamos hacer para lograr nosotros, para que ellos logren esos objetivos. Sí. Entonces, si un artista necesita abrirse camino institucionalmente en determinadas escenas, pues vamos a tocar puertas y abrimos esos caminos para él. Obviamente todo tiene que ir de la mano con que todos estos esfuerzos se paguen, ¿no? De alguna manera tiene que salir y esa es la chamba que hacemos nosotros, que es este balance entre la visión artística de cada uno de los artistas, la visión de cada uno de ellos y la visión comercial de la galería, porque al final tiene que haber un punto de equilibrio No, y entre ser esas este dos. puente, o sea, ser este puente dentro de este ecosistema entre artista, institución, coleccionistas, sí, o sea, como otras galerías, o sea, como que todo es cómo nos podemos interconectar y sí, o sea, como cuál es o sea, como lo que digo, a dónde quieren llegar o a dónde queremos llegar, o sea, como que todo es como irlo entretejiendo para que, pues sí, para que se sienta fructífera como ese trabajo, ¿no? Y otra cosa también que nos gusta, a nosotros nos gusta mucho, es como encontrar estos coleccionistas de la misma generación de los artistas, desarrollar coleccionistas nuevos, que creo que esa es realmente la chamba de nosotros, los galeristas emergentes. Obviamente las galerías establecidas ya hicieron esa chamba en su momento, ellos ya están trabajando con estos coleccionistas, con los cuales algunos también nos apoyan a nosotros. Sin embargo, es parte de nuestra labor, así lo vemos nosotros, hablar con artistas de la generación de nosotros o más jóvenes, para coleccionistas, para que se vayan animando a acompañar y a crecer junto con los artistas de su generación y se vuelva como orgánicamente esta mancuerna y crezcan juntos Sí. las colecciones y los artistas. Claro. Como digo, lo curioso supongo es que tal vez parte de la audiencia diga cómo, pero debe haber artistas que obviamente sean emprendedores natos, que Claro, obviamente sí. existen, ¿no? O sea, sí Sí, 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 existen sí. aquellos que ya están así, de que pienso en un Chavis Mármol, ¿no? Que está siempre ya súper enfocado y tiene ahí su proyecto, etcétera, Claro. pero sí, es interesante eso que mencionan también de que quieren que la audiencia o empezar un público a través de los artistas y su generación, ¿no? Y Claro. cómo se van moviendo. Que bueno, eso
Sí, que creo que como decía Sergio, o sea, cuando empezamos la galería no fuimos, o sea, como que no estuvimos solos. Por primera vez creo que como era un momento muy especial en el que surgieron varios proyectos de galeristas que eran de la misma generación de sus artistas. O sea, en el pasado obviamente hubo ejemplos, no sé, Kuriman Suto, ¿no? Como de que, pero no eran tantos. Entonces, en el momento que digo, todavía seguro surgirán más, ¿no? Pero creo que es como muy claro eso de que estamos creciendo con los artistas del programa, ¿no? Y eso creo que como es algo que, más que romántico, pues creo que es súper interesante porque se va generando algo de como un salto generacional en una escena que aunque México, lo local siempre ha sido muy internacional también, pues creo que es como, sí, cómo evoluciona y cómo va creciendo y lo que hablábamos, ¿no? Como el ojo, ¿no? Como o el foco sobre Ciudad de México, pues todavía aún más. Poquísimo. Pero bueno, la ciudad sí es un lugar donde lleva, pues bueno, no sé cuánto. Ayer hablamos con Alfonso Miranda, director del Sumaya, y mencionaba que sí, bueno, el Sumaya sí es como arte moderno, premoderno, pero realmente está hablando como de 20 siglos Sí, realmente de arte en México, y específicamente Ciudad de México la tiene sí. de larga, ¿no? Pero bueno, Sí. interesante. ¿Qué galerías les parece que le están rompiendo en la escena actualmente en México? O sea, que tal vez digan, como sabes, que estos proyectos que están saliendo me parecen innovadores, tienen su propia voz, ya Claro. han creado como una perspectiva interesante. ¿Qué piensan? Pues a mí me gusta mucho, a nosotros nos gusta mucho Proyectos Multipropósito, que está de hecho aquí al lado de nuestra nueva dirección, están en unos edificios de aquí. Empezaron a hacer galería justo este año a representar a Scott Galván, que es uno de los artistas que tenemos en el show. Y me emociona, han hecho unos shows muy bonitos, cerraron el año pasado con un show en colaboración con Pedro Reyes, que era como este mausoleo de escritores, tenían estas vitrinas con objetos y memorabilia de cada escritor, y había además escultura de Pedro relacionada a igual, escritores y figuras literarias, y estuvo increíble. Wow. Sí, bueno, sumaría también, o sea, Pequot, que justo también ellos nos llevan, ellos todavía es más interesante porque son unos meses de diferencia en lo que abrimos en el 2020, y que justo pues creo que somos de los proyectos que más riesgo también estamos tomando, o sea, en el sentido de que pues nos estamos viendo más en ferias, en proyectos, o sea, estamos buscando cómo conectar con otros lugares y como los artistas, y que incluso hemos colaborado. Y bueno, a la par, pues hay otros que luego nos interesan, no sé, General Expenses, Campeche, Peana, o sea, sí, o sea, y cada vez como, y tratamos de ir, algo que siempre nos gusta mucho a Sergio y a mí es como ir, o sea, digo, a veces cada vez está más cosas y todo, pero tratamos de ir Claro. porque se nos hace importante también estar viendo qué está sucediendo, ir a apoyar tenemos muy buena relación con artistas, entonces también es ir a apoyar a artistas que son Y en amigos todos y los amigas. programas hay artistas increíbles. O sea, eso es algo bien padre de esta ciudad. Todos los programas tienen artistas que nos gustan. Muchos de ellos, como dice Mau, son nuestros amigos. Y vamos a apoyar a los artistas y apoyar a los programas, porque también los galeristas de esos programas son colaboradores cercanos y amigos nuestros. Y siempre hemos visto también como la necesidad, al menos desde nuestra perspectiva generacional, de hacer equipo y de trabajar como en comunidad y de apoyarnos con los colegas, porque es una manera también de navegar el mercado del arte desde la trinchera de la galería emergente o de los proyectos emergentes. ¿Y cómo ven esta situación pre-ferias en CDMX, donde está Mérida ahora, y están Híjole, dando, y Guadalajara, y se están dando guamazos Sí. básicamente al mismo tiempo por un Pues poco la mira, atención? por un lado, creemos mucho en la descentralización, o sea, como que sucedan cosas en todo México, increíble. ni Mau ni O yo somos de sea, Ciudad de México, también, o entonces, sea, el ajá. hecho de que no somos de aquí, o sea, siempre es como de, wow, que sucedan más cosas en otros lugares. Eh, Y son bien creo diferentes también. creo que tendría que suceder en distintos momentos del año, no todo como en el mes. O sea, creo que a Claro, veces claro.
se queda todo como, que lo entiendo, es muy, muy, o sea, pegado a la Semana del Arte en Ciudad de México, pero sí, o sea, o sea, esta semana antes, pues sí, Monterrey, Oaxaca, Mérida, sí, o sea, como que todos teniendo como proyectos que pues, la gente luego no puede ir a Ya va a todos. haber Semana del Arte en Mexicali. O sea, exacto, Semana del Arte Sí, Mexicali, Tijuana ya tuvo también su Semana del Arte. O sea, como que son proyectos que vamos a ver a dónde llegan, pero lo interesante es que sucedan, ¿no? sí. Como Claro. material, teniendo como en Guadalajara. O sea, también, o sea, son como de cómo se va, creo que es una visión mucho más amplia que nosotros siempre lo hemos tratado por el hecho de que nos somos de aquí otra vez, pero, pues, o sea, tenemos artistas de Veracruz o de Hidalgo, de Aguascalientes, de Acumal, en Quintana Roo, o sea, como que siempre es como de cómo, y obviamente expandirlo a Sudamérica, a otros, a Europa, o sea, sí Y es son bien importante también. diferentes. O sea, yo creo que lo que se ha hecho en Guadalajara, que es bien importante, que lo ha empujado las figuras del arte allá, como José Noé Suro, Claro. como los directores de museos de allá, es muy distinto a lo que está comenzando a suceder en Mérida, Ujú. liderado por Catherine Petigas y por José García. José García. Son ciudades en las que estos esfuerzos se tejen desde una comunidad distinta y es un poco lo Ujú. emocionante. Ujú. Lo difícil es tener que ir a todo, ¿no? O sea, eso es lo que no se O sea, puede a veces, en pero el caso de Mérida al menos sí contempla que, o sea, es como un momento ahorita, pero que en noviembre realmente es la Bienal que ajá. están como organizando. Entonces, Mm. sí creo que, o sea, yo siempre como me preguntan, yo entiendo que ya el calendario del mundo del arte a nivel mundial ya es muchísimas cosas, pero, o sea, cuando se puede también es como en distintos momentos, ¿no? Porque a lo mejor y va desde también hasta el clima, ¿no? O sea, ir en un momento a una ciudad donde está increíble el clima y vas en otro de esto, Sí, comer no. rico, o sea, Ir a como que Mérida en todo. verano no sé si aplica. Exacto, exacto. Pero en noviembre sí. O sea, Claro. y por ejemplo también antes de Miami, de todos estos momentos para cerrar el año, pues también o sea, son buenos momentos. Nosotros Ujú. incluso hicimos una colaboración en un momento hace unos años y funcionó muy bien porque era en diciembre, ¿no? Entonces Ujú. como que pasaba mucha gente, tanto de vacaciones, el de eso, y el clima pues era Sí, lo increíble. importante es que traen gente, las Ujú. convocatorias suman, todos pasan por Ciudad de Sí. México invariablemente si vienen de fuera, y eso es importante. Nosotros organizamos junto con Peana este año Condo, que es esta iniciativa que empezó Vanessa Carlos, de Carlos Ishikawa en Londres, con la intención de crear movimiento en la temporada baja de Londres, que es en enero, que es cuando está el peor clima ya. Uf. Y aquí lo vamos a hacer en abril porque fue como el gap que encontramos entre la Bienal de Venecia y lo que estaba sucediendo, las otras ferias de Chicago. Y va a ser un experimento como para tratar de tejer esta colaboración entre galerías, o sea, como Ujú. invitar a galerías de fuera. Nosotros invitamos a una galería de Sao Paulo increíble que se llama Galatea. Campeche va a traer a Verbe también de Sao Paulo. Y así van trayendo, cada galería invita a otras y hacen un show de su programa aquí en México. Y pues va a ser un experimento, a ver qué movimiento generamos en abril durante este programa y un poco con la intención de lo que comentaba Mauricio, ¿no? De tratar de desconcentrarlo todo dentro de la Semana del Arte y ver qué puede funcionar o qué no en el Sí. resto del año aquí en Claro. Ciudad de México y como decías tú también en otras Sí, ciudades. porque también es importante notar que la ciudad también tiene estas fluctuaciones de Sí. arte, ¿no? Así del interés, obviamente ahorita, a principio de año, y chance todavía hasta marzo, abril, pues O hay sea, de algo, arte y de pero eventos y de todo. O claro, claro. sea, es que luego, no sé, o sea, las galerías de arte con todo y que, o sea, el programa y luego que se vuelve también como es un mercado de lujo. O sea, también Claro, luego jala público específico, no sé, ahora el Mundial viene claro. en el verano, luego pues, la Fórmula 1 es otro de esos. O sea, que aunque suceden, o sea, son otras actividades totalmente que la Semana del Arte, pero también, o sea, como que atrae a públicos distintos en otros momentos del año, ¿no? Entonces Ujú. eso siempre es como, o sea, lo que es bien interesante, que lo que decíamos en estos 10 años, más obviamente en los últimos 5, es como cada vez recibimos público, o sea, serio de muchas partes del mundo, coleccionistas, todo el año.
O sea, todo el año está de repente, oye, voy a ir en tal fecha o va a ir tal grupo en tal. O sea, como Claro, que, claro. y es durante todo el año. Activo. O sea, como en distintos momentos, vienen con sus agendas distintas. Muchos de los grupos de museos vienen en otras épocas del año porque en la Semana del Arte pues no logras ver todo. Entonces también eso es O tomar interesante. el Como, tiempo para exacto, salir, porque sí. planean, pues se van a otras ciudades, se Claro. van de eso. Entonces, pues si hacerlo durante el momento que todo sucede, pues está más difícil. Bueno, y proyectos internacionales que les parecen interesantes. Yo vi hace poco en Torino la Fondaciones André Torrebaudengo, que les sí. aplaudo así por su trabajo, las exhibiciones que están armando se me hacen impresionantes, los artistas también, entonces yo les echo un shout out. Pero ¿ustedes qué tipo de proyectos han visto internacionales que les han parecido interesantes? Digo, nuevo museo de egipcio en Claro. el Cairo, es una Bueno, sí, eso no lo hemos visto, locura, pero suena increíble. pero Pues mira, justo como, o sea, de galerías, pues también galerías con las que luego hemos tenido como Galatea, como decíamos, de Brasil, o Tenemos un Ginny show and con ellos Frederick. en Sao Paulo en agosto. Exacto. Estamos haciendo como estas colaboraciones. Otro vamos a tener en Anonymous en Nueva York en noviembre. Ginny and Frederick, uno de los artistas como está en la exposición. Nos enfocamos Londres. principalmente en hacer estas mancuernas con galerías similares a nosotros que están en otras capitales, en otras ciudades. Sí. También está este proyecto que dirige Samantha Ozer en Nueva York, este nuevo espacio, que no recuerdo ahorita el nombre. De performance y de live. Tono Festival también que sucede en Ciudad de México, que lleva Samantha Ozer, también es un esfuerzo muy interesante. Trae siempre un programa de artistas muy bueno, una curaduría muy buena y es padre, está muy padre que haya decidido basarlo aquí. Sí. Y Luego nos emocionan como que hay proyectos como bien específicos que suceden como, no sé, en Madrid está este Institute of Post-Natural Studies, que es justo como de hablar de postnaturaleza y desde el arte y de ciencia, tecnología, que eso lo conecta también con, hay otro de nuestros artistas, Oscar Santillán de Ecuador, que justo como va a estar representando a Ecuador en la Bienal de Venecia. O sea, como que siempre hay cosas específicas que aquí y allá como que nos llaman la atención. O sea, a veces son proyectos dentro de esos programas, ¿no? Pero sí, o sea, hay muchas cosas que luego como que captan nuestra atención y así como, ¿qué está sucediendo? A veces logramos verlo, a veces nomás lo vemos por internet o por esto y sí. tal vez mi pregunta es, digo, o me gustaría que mencionen tipo un par de artistas a los que, a los que han llevado, digamos, en su trayectoria profesional desde un comienzo, como sin que hubiera esa experiencia tal vez tan pro, a un momento interesante, ¿no? ¿Quién me puede nombrar de su galería, por ejemplo? Pues digo, no escoges, you don't choose your sons, no en tu familia. No, pero no sé, creo que el caso como más específico es el de Enrique López Llamas. O sea, todos los artistas cuando empezamos a trabajar han tenido como, están en un momento y digo, felizmente hemos llegado a otro momento. En el caso de Enrique López Llamas creo que ha sido interesante porque empezamos a trabajar con él, bueno, yo empecé a trabajar con él muy joven, o sea, él iba saliendo de la universidad, o sea, como que, y desde ahí, y verlo crecer y ver que ahorita, por ejemplo, en primavera lo invitó Tracy Emin a su residencia, Ah, o sea, wow. después de la Qué cool. presentación en Londres, y fue como, o sea, ese tipo de cosas son como bien interesantes, pero en general como que también los artistas con los que trabajamos como que siempre hemos empezado a trabajar en un momento específico, no sé, Giovanni Fabián Guerrero también, que venía de estar trabajando en colectivo, con el colectivo Cherani en Michoacán y que habían tenido como exposiciones no sé, en el MUAC, en el Hammer y todo, y que él empezó también a tener su propio camino Tuvo su primer solo individual. show en Ajá. Londres en una galería ya ahora en octubre. Y, o sea, también hay algo que Mauricio y yo nos fijamos mucho y todos los artistas con los que trabajamos tienen eso en común. Están muy comprometidos con su práctica y con su carrera. Entonces es muy padre hacer equipo con artistas así porque tú sabes que ellos también están siempre buscando la manera de llevar su práctica a otro lugar.
o de abrirse puertas en conjunto con los esfuerzos de la galería. O sea, a Eric Laseca lo conocimos yéndose a la Rijks Academy. Justo acaba de terminar el programa de 2 años el año pasado y lo presentamos en París y fue un éxito y fue como muy interesante ver cómo el público en París reaccionó a este artista mexicano que vive en Ámsterdam y queer, No, y que vienen... su relación entre su contexto Claro. de origen y donde está ahorita. Tania Jimena, el éxito que tuvo en Sao Paulo, que fue muy emocionante verlo, tuvo su solo show de video en el MASPI. Al mismo tiempo presentamos una pintura en Galatea y como que el público de Sao Paulo reaccionó muy bien. Y el público en Brasil es difícil. O sea, es un mercado... ¿Qué nos puedes decir de los amigos brasileños? Los amigos brasileños. Wow. O sea, ellos operan a otro nivel. Es otro planeta. Sí, pues más bien es que Brasil le está pasando algo como... Lo que pasa es que nosotros creo que por la cercanía con Estados Unidos hemos tenido como mucho más acceso a Como que siempre volteamos a Estados al Unidos. mundo del arte muy capitalista, pues como que sí estamos muy... Ellos como que o sea, tienen algo muy sólido interno, pero han estado poco a poco como abriéndose más y más como justo como a invitar proyectos de fuera, a las colecciones a comprar como... sí, como distintas como obras de otros artistas más internacionales y eso ha sido bien interesante. Otro caso que también mencionaría es como, por ejemplo, trabajamos con Diego Vega Solorza, que es un bailarín, y que justo Super como a partir de la amistad, porque realmente llevamos mucho tiempo de amistad. Es danza realmente. O sea, como que cómo ha empezado cómo hemos intentado como tener esta noción de cómo puede entrar un poco más como al mundo del arte y por algo que le interesa a él, o sea, ahora va a tener una coreografía, una intervención coreográfica en Bellas Artes, pero también estuvo en Nueva York, hace como... En la Limón Dance Company, que es como un hito en su carrera y en la carrera de cualquier coreógrafo a nivel global, es un momento bien importante. Y ha sido bien bonito ver cómo se llena la galería del público de la danza y cómo el público del arte se fija en la danza a través del trabajo de Diego Vega. Hasta ahorita, eso es por donde vamos. Ha sido bien emocionante, ha sido como de tocar puertas, probar, ver qué tal funciona y volverlo a hacer, ¿sabes? Y volverlo a hacer. Y ¿Cómo se llamó esta... Paso TV? Esta danza que hubo en Espacio CDMX hace no tanto. En el Jardín Escultórico. Ajá. Es Paso TV, que fue que fue la pieza que presentamos en Basel, Miami, el 2023. Está aquí también, ¿no? Pues, sí. En 2023. En 2023, no, 24. Perdón. Y hubo un artículo del New York Times sobre Diego. No, es que es una locura. Sí. Diego, no, él es muy especial. Entonces, ¿no? Y entender su proceso es bien emocionante. Y también como su take en el arte, como viene de fuera, es muy fresco ver cómo asimila también el trabajo de sus compañeros del programa y de otros amigos suyos artistas y ver la manera en la que él está tratando también de mezclar las dos cosas y los dos lenguajes ha sido bien bonito, muy interesante. No, se me ha hecho espectacular. Me acuerdo de esta danza que hizo junto a, ¿cómo se llama su compañero de danza en esa? Víctor. Víctor. El otro bailarín. Sí, Víctor no, y Héctor, impresionante. Estaba, y muy fuerte, realmente es visceral. Sí, estábamos nerviosos porque es una pieza larga. Pues justo fue como... ¿no? Pero o sea, ese fue un proyecto que realmente nació de justo de estar trabajando ya desde que empezamos a trabajar y era un poco contar, o sea, Paso TV es la parte de los mochis en la que él creció, entonces justo que es un poco más rural y justo como... O sea, el empezar a hablar de como de crecer en el norte, de crecer como en pues el lugar tan específico como los mochis y como las afueras, y un poco, o sea, es una idea que tiene de empezar a contar su historia, ¿no? Como a partir, porque luego sus proyectos también han tenido como esta vía, pues, de hablar de la arquitectura, de eso, o sea, que siempre va a tener, pero también es como... Con nosotros dijo, me quiero arriesgar un poco, a experimentar un poco más en contar también la parte personal, ¿no? Poco a poco. Me choqueó. Pero padre, digo, yo no estoy acostumbrado, me gustan los performances, pero no, como que no desde el medio de arte contemporáneo, como que no. Lo importante yo creo que es esa interseccionalidad, Claro. como esta interrelación entre
lo que es en general el ámbito cultural, artístico, y que creo que muchas veces están medio, la gente lo toma como dividido. Parte del podcast justo es como integrar estas cuestiones que es, muchas veces la gente piensa como, no, la ciencia, el arte, cultura, están en su división, y sí hay como especialistas y sí viven en su nicho y su burbuja, pero para mí lo más padre es ver como, tipo, alguna vez entrevistamos una química que estaba en la galería, ¿no? Así, viendo arte contemporáneo, y ella está así como pensando a través de radiación y iones, y no sé, ahí con un contexto de arte. Creo que eso es lo que es increíble, la como de tener la posibilidad de tener un programa y de una galería y donde puedes como, muchas cosas son como cosas que nos interesan, ¿no? O sea, Claro. como temas de paisaje, de tecnología, de así que te cuentan las y los artistas como de sus investigaciones y como dices, que como, qué interesante se vuelve. Y los como... takes son muy diferentes. Por ejemplo, Berenice Olmedo hace algo increíble y su take es muy distinto a Óscar Santillán, que también hace esta intersección entre ciencia y arte, que también va a tener un momento increíble. Óscar va a ser el primer pabellón de la Bienal de Venecia. ¿Ya lo habías dicho? Sí. Sí, bueno, pues. Oigan, y bueno, ¿tienen ustedes un enfoque LGBT de alguna manera en la galería? ¿Lo toman, lo enfocan? Pues somos gays, entonces... o sea, somos LGBT. ¿Eso afecta? Somos LGBT, pero no precisamente como que... Lo que pasa es que no nos gusta tampoco encasillarnos. O sea, es que luego se te encasilla y digo, es increíble. También hay galerías que son específicas como en eso, pero sí, en nuestro caso, pues es que varía. O sea, como claro, hay y sí buscamos siempre tener algún componente queer. Siempre hay takes muy interesantes sobre, sobre las identidades en ese sentido. Y varios de nuestros artistas tocan esos temas. Sí. Eric, Diego. Aquí tienes un par de obras. Sí, que son, o sea, esto es, o sea, como que aquí son, o sea, Luis Enrique Selacourt, que es peruano, pero vive en Buenos Aires. Él justo trabaja como con ese tema. Diego Vega, Bárbara Sánchez Kane, y luego Jacob Bryant, que pues sí es un poco como que por ahí van, o sea, como, y también con lo matérico. Y Jacob Bryant tuvo un show muy bonito en el Camden Art Center porque se ganó el premio justo un año antes y hizo como esta instalación muy grande con una chimenea, una escalera, era una escalera, y hablaba mucho también como del cruising en Londres y de los espacios que habita la comunidad queer. Hizo una relación muy interesante entre el cuerpo y sus esculturas, y también siempre está este componente. No siempre Jack habla de eso, pero en ese show en específico tocó el tema, y un poco está ligada a la pieza que tenemos de él en el show con esa temática. Entonces siempre hay un guiño porque pues, siempre pensamos en esa parte y nos interesa ese discurso. Claro, y bueno, es importante, o sea, que simplemente se abra el público a cualquier. Pero que se sienta natural, o sea, que sea orgánico, o sea, el hecho de que, pues sí, venimos de ahí, o sea, es como de, bueno, esto nos interesa, hay cosas que tampoco nos interesan de ese lado, pero creo que es como, sí, es muy lindo cuando fluye y que salen cosas así como, que nos llaman la atención, ¿no? Y tipo, ¿qué cuestiones del mercado de arte se relacionan con esta perspectiva más queer? ¿Hay ayuda? ¿Hay un nicho que se interesa en esto específicamente? Pues sí, siempre hay. O sea, hay colecciones muy específicas, hay coleccionistas muy específicos de eso, pero... Justo con Eric en París conocimos a un par de colecciones muy interesantes que si no necesariamente coleccionan únicamente arte queer, era muy interesante que había un componente muy fuerte de artistas queer dentro de su colección, y ver la reacción de los coleccionistas sobre la manera en la que Eric aborda el tema fue como interesante. Entonces siempre es bonito encontrar esa línea, y sí tenemos algunos coleccionistas que se enfocan en eso, sin embargo, pues sí, es o que parte solo coleccionan mujeres, o que solo de eso, o sea, pues eso ya es como del gusto y de la línea que tiene cada colección, ¿no? ¿Y cómo ven? Actualmente estamos viviendo, bueno, tal vez menos en México, que es lo que puedo notar, pero estamos viviendo en general, por no ser tan directos con Estados Unidos, pero está viviendo Estados Unidos un momento muy crítico en donde se han atacado a las instituciones culturales que tal vez ya acompañaban cierta perspectiva más
pues, progresista en todos los sentidos, donde se han armado ahora, Claro. literal, militarmente, casi en contra de estas organizaciones que ya tenían ciertos avances, que tal vez no empiezan desde lo más chill y abierto del mundo, pero ya estaban, digamos, buscando cierta emancipación interna. Sí. ¿Cómo notan esta situación? O sea, obviamente es preocupante de alguna forma. O sea, el tema de las instituciones es que siempre, o sea, pues estás ligado a, y creo que en general el mercado está ligado a lo que está sucediendo como en el mundo, en el contexto específico, en lo local, en lo nacional. En los temas que se tocan, sí. Exacto. Entonces, y creo que, de nuevo, o sea, la relación del gobierno con la institución en Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen un modelo muy distinto al de México. O sea, ya es muy poco el porcentaje del apoyo que da el gobierno a las instituciones. O sea, es mucho más privado, que ahí es donde ahorita está el problema, porque pues, se ha mezclado mucho el dinero, pues, de dónde viene y todo. En México, por ejemplo, es casi la mayor parte del presupuesto viene del gobierno. Entonces, cuando luego hay como temas o cambios de gobierno, como situaciones económicas, pues se vuelve ahí un tema porque pues hay una precariedad también en la institución. Y grave. Pero creo que está pasando en todo el mundo. O sea, como que lo que Claro, luego nos claro, cuentan, claro. o sea, es como de... Sí, artistas que los invitan a proyectos que luego en lugares donde te imaginarías que hay y tampoco, o sea, como que o temas o Yo siempre censura. creo que en el arte ha habido históricamente como espacio para la vanguardia y como para empujar un poquito los límites en cuanto a los temas que se tocan. Y es como originalmente donde se albergan estos sentimientos quizás progresistas. Ahorita el challenge está justamente en esta contra muy fuerte que hay de los discursos. También creo que es importante que las instituciones se replanteen el contenido y los mensajes que albergan. Quizás es momento de replantear algunas cosas, pero no creo que todo vaya a empujar a una sanitización de las instituciones. Yo creo que es momento de cambio. ajá, Yo creo simplemente que está cambiando y es también momento de cuestionarnos nosotros y decir qué vamos se a ver a puede dónde hacer llegamos, distinto pero y qué visibilidad sí. podemos dar. Pero yo creo que es muy pronto y lo que estamos viendo más bien es un reorden, ¿no? Un reajuste Claro. de en dónde está el dinero, en dónde También. están las ganas de empujar una vanguardia. Y más bien es encontrar esos lugares, esos espacios que quizás ya no estén en Estados Unidos o en Europa, pero los habrá en algún otro lugar y es cuestión nada más de estar atentos y ver en dónde encontramos los espacios para nuestro programa, como decíamos en un principio, y seguir adelante con eso. Claro. Sí, a mí sí me parece un tema complicado, no escucho mucha gente debatirlo ni discutirlo, pero bueno, yo lo he visto yo que salgo de filo, o sea, recortes a disciplinas de cultura, arte, filosofía, Que es una manera de presión también. impresionante. Bueno, obviamente, y es una erradicación de una forma de cuestionar, porque ¿qué sí hacen estas disciplinas que no hacen tal vez los STEM, que son cuestionarse a sí mismos constantemente, ¿no? El STEM es mucho más pragmático y tiende a ser funcional y va hacia el capitalismo puro, etcétera. Y creo que, pues bueno, hay una labor, en mi opinión, de entender que pues, la cultura es resistencia también a ciertos cambios importantes, ¿no? Me parece esencial tenerlas en la conservar cabeza, esa parte, sí. por supuesto. ¿Qué nos espera para Llano en 2026? ¿Qué está pasando ahorita en Semana de Arte? A ver, dame el tsunami entero. Pues mira, ahorita en la Semana del Arte vamos a inaugurar espacio, la exposición colectiva, andar por los caminos, luego vamos a estar en material, el booth E11. Enrique López Llamas va a hacer la instalación en el patio, bueno, la sección patio de Salón Acme. Estamos en Zona Maco, Lorena Ancona, por una invitación de Mario García Torres, o se está curando como una especie de programa joven, ahí patrocinado o auspiciado por Alsea y Starbucks. Entonces eso es una apuesta que también están haciendo ellos como por arte joven. Y
y bueno, durante el año pues ahí tenemos lo que decía acerca, la siguiente exposición es una colaboración con Galatea, de dos artistas increíbles, que es Carolina Cordeiro y Dani Cavalier. Tenemos un proyecto individual de Diego Vega Solorza para el verano, Marilyn Boror. De Guatemala. Y justo los dos también los otros proyectos en colaboración fuera de México para nosotros, que es justo la exposición de Tania Jimena con Galatea, pero en Sao Paulo, y de Débora del Mar con Anonymous en Nueva York. Y bueno, y muchos proyectos también de institucionales, de algunos de los artistas, o sea, que vienen, no sé, en junio, por ejemplo, Lorena Ancona inaugura en el Museo Nahuacalli. Entonces va a ser interesante también. Y pues ahorita lo que vamos a tratar también de sumar a nuestras actividades en el año es tratar de pasar tiempo en estas ciudades que nos interesan. Tratar de pasar tiempo en Londres, ahora que Enrique va a estar haciendo la residencia con Tracy Emin, y conectar y Está hacer... increíble. Sí, pasar tiempo allá. Va a estar también Oscar en la Bienal de Venecia, entonces darnos un tiempo para estar por allá y empezar a hacer como speed date con nuestros contactos, cerrar filas con los amigos, con los colegas cercanos y pues nada, mantenernos al día con dónde está el pulso y tratar de tomar decisiones a partir de ahí para seguir creciendo y así. Maravilla. Sé que hemos hablado de cosas muy, muy bellas, pero quiero aprender también de malas experiencias que han tenido en el mundo de arte y me gustaría tal vez que nos cuenten un poquillo, si quieren no nombrar, está bien, personas, lo que sea, pero sí quiero aprender de las situaciones que han vivido y también para que lo escuchen diferentes personas en el arte que se identifiquen un poquito con esto. ¿Qué es una mala experiencia? Tal vez cada uno me puede decir una. Mira, creo que lo más importante es que, o sea, lo que creo es que todas nuestras relaciones, justo como con artistas, otros galeristas o coleccionistas, es afectivo y profesional. O sea, es muy social, sí, lo social es parte, como siempre, de la ecuación y eso obviamente siempre complica las cosas. O sea, lo que creo que a nosotros nos ha pasado también es, claro, cuando empiezas un proyecto, pues estamos todos en un momento específico, pero luego vamos cambiando, ¿no? Es una parte como humana. Entonces hay veces que, como toda relación interpersonal, pues siempre es como que vas cambiando y vas viendo si te funciona o no, ¿no? Entonces, pues claro, ha habido artistas que ya no están en la galería, o que empezaron, o que colaboramos y nomás, o decisiones que hemos tomado de que nomás colaboramos porque pues nos gusta más, no sabemos si nos interesa como algo más como de esto, ambas partes, no solo a nosotros. Entonces, creo que eso siempre, o sea, como que no es de que, sí, como que la mala experiencia, pues no, es que simplemente como a veces cosas que funcionan o que funcionan por un tiempo determinado y luego dejan de funcionar y también es como de ver estos cambios, ¿no? Y tomar estas decisiones, que a veces es difícil. Entonces, sí, en nuestro caso, pues también trabajar con tu pareja es difícil. Sí, o sea, pero pues al final también... Pero siguen juntos. pero al final lo que ganas también luego es mucho más, ¿no? Como que siento que pues, se va haciendo como una labor en equipo que también va evolucionando y que la pareja como va evolucionando y que sí, o sea, como que creo que pues eso estaría a mi lado, o sea, como que nada, pues cosas tan específicas, pues es que hay muchas historias. Yo sí tengo una. No, o sea, tienes que, o sea, hemos aprendido a la mala también en temas de logística y transporte, a que tenemos que hacer las cosas nosotros, porque si confías en un shipper, dependes de ellos completamente. Ya nos ha pasado que se comen nuestro margen simple y sencillamente porque suben las tarifas, no te explican ni por qué y ya se llevaron todo lo poquito que pudiste haber ganado por haber confiado en un solo proveedor. Ya nos pasó una vez. Sí, es como muy difícil hackear al sistema. Eso sí, Sí. la verdad, o sea, hace poco también lo decíamos en otra entrevista y era que justo, o sea, por más de que uno quiera ahorrarse dinero o intentarlo, o sea, como a veces el mismo sistema te lleva como a un lado, ¿no? Como hay ferias que obviamente están tratando de ayudar en ese sentido, como Freeze justo, que
que tiene un patrocinador en la sección joven, entonces como parte del, está subsidiado una parte, o como cosas, temas de montaje, que luego hay ciertas ferias que como que se ayudan entre sí y todo. Y sí, pero sí, o sea, como que te digo, la mala experiencia pues es de que justo es el tema como de que cuando los flujos, ¿no? También, o sea, que no somos, o sea, el mercado, tanto el mercado como las empresas del arte pues no funcionan como otra empresa, ¿no? Entonces, o sea, no es como en una tienda de ropa, pues vas y compras y te llevas la prenda y si le quieres la regresas y si esto, o sea, como que todo eso es como algo muy específico, incluso aunque sea algo de mucho lujo, ¿no? Como el arte funciona de otro momento, de otro lado, perdón, y sí, las economías varían, son cambiantes, la situación pues es como entonces eso a veces como que también es como que hemos tenido como ciertas historias en las que, claro, como que hay cosas que nos han funcionado, veces que luego son apuestas que no jalan, o sea, como decíamos, de las ferias, o sea, hay ferias donde pues no, o sea, por más de que, o sea, la inversión y todo eso, pues se queda como, pues no, ni recuperamos, ¿no? O sea, y como decíamos, tampoco ya estamos en este momento en el que solo ir a la feria por hacer la feria, pues no podemos. Entonces, Sí, luego también está este tema de, no, es que tienen que ir a esta feria porque ahí van todas las instituciones y es para tener conversaciones y no, nosotros no podemos funcionar así. O sea, ir a hacer una feria a Italia para tener conversaciones institucionales y no vender nada y regresar es un esfuerzo que ya, en nosotros en Llano no podemos hacerlo porque además también pones al artista en una situación de crear una presentación para una feria específica y siempre cuando no hay una venta, ellos, o sea, los metes en mucho estrés y no es quizás el resultado que están esperando. Entonces sí tratar, como decíamos hace rato, este balance entre la conversación institucional y el mercado y tomar las decisiones en base a lo que nos funciona a nosotros también, porque también ha pasado que está como el circuito de las galerías, ¿no? Tienes que hacer Basel Miami, tienes que hacer Arco, las galerías latinoamericanas, tienes que hacer tal o cual feria, 3 años y ya después va a empezar a funcionar. Igual y no funciona, ¿sabes? Porque los públicos han cambiado y más bien es como adaptar tu visión a cómo están sucediendo las cosas en este momento, que no es como lo platicábamos hace rato, no funciona igual que como funcionaba hace 5 o 10 años. Entonces, tomar ese tipo de decisiones en función a lo que te funciona a ti y al momento en el que estás. Y está el mercado. sí. Sí, está cañón, digo, escuchando diferentes perspectivas, yo creo que es común esta experiencia del shipping como el gran trauma de muchas personas Sí. en los últimos par de años que se ha echado. Sí, porque sí Es o que sí nunca te tienes lo que hacer. esperas. O sea, Y te piden obviamente presentaciones más arriesgadas y pues una presentación arriesgada pues implica como todas estas cosas más y obra, sí, obra más grande. No, y luego Sí. sí es como aduana bloqueando, así que pase Sí. obras, sí, total. siempre se escucha en Semana de Arte como no llegó todo un Bueno, eso es todo show un tema. y wow, o Sí sea, sí qué es horrible, trauma. a todos nos pasa, pero Sí. sí es como tratar de entender la manera de evitarlo en medida de lo posible. Pero sí, sí nos ha pasado. Sí, creo también que buenas prácticas que tienen galerías es como que no dejar a sus artistas como en medio ahí en limbo cuando han vendido, estar como al pie de letra con ellos, ¿no? Claro, bueno, sí, o sea, es que todo también es como un tema de flujos y un tema de economías, o sea, como a veces o sea, el 50% pues a veces ya está como mucho más comido de un lado porque pues, o sea, como está sucediendo tantas cosas. Entonces, pues sí, o sea, como que el tema de cuando, porque aparte es una empresa que es bien difícil que te den un préstamo, que o sea, No investment y funciona todo. igual que cualquier negocio. Es un negocio por temporadas, entonces por seasonal. Entonces te va bien durante tu semana del arte y luego el verano no pasa nada y luego se reactiva todo y se reactivan los gastos en otoño. Entonces es un negocio en el que le tienes que ir midiendo y tienes que ir desarrollando sensibilidad en función al flujo de tanto ventas, conversaciones y público que genera tu programa. Y en base a eso tomas tus decisiones. No podemos tomar
decisiones basadas en la experiencia, desafortunadamente no, porque ha cambiado todo mucho, de nuestros colegas que ya tienen galerías de 20 años en función a lo que las decisiones que ellos tomaron cuando tenían la edad de Llano ahorita, ¿sabes? Claro. Era un contexto distinto y las ferias hot o los públicos increíbles se movían en otros circuitos y ahorita eso está cambiando muy rápido. Y pues es básicamente eso lo que hemos tenido que afinar para evitar tener malas experiencias o repetir malas experiencias. Que en realidad las malas experiencias es, pues fui, o sea, sí el público se emocionó, pero no vendí y eso está difícil estar aguantando ese ritmo está duro. a largo plazo o a mediano plazo. Sí. Claro. Bueno, un par de preguntas ahora un poquito más personales. O sea, sé que, bueno, es un salto, pero bueno, quería hacerles estas preguntas simplemente como humanos, que son si le temen a su mortalidad, es algo que quería preguntarles. Se le toma una mortalidad. Ay, güey. No. No. O sea, es como, Más bien, wow, me sacaste más como bien de- le temo, que yo a lo wow, que le wow, tengo wow. miedo es a cansarme, ¿sabes? A no tener ya la energía de que requiere este negocio y que es más bien, eso es lo que yo he visto, como de perder la emoción o perder esa energía que necesitas para este negocio, que es tienes que estarte subiendo aviones, tienes que estar teniendo conversaciones, o sea, los artistas también requieren mucha energía y eso es muy emocionante, es como perder eso quizás sea lo que... Sí, o sea, creo que como que también y dentro de las cosas, o sea, como que a lo mejor no le diría como la mortalidad de lo personal, pero por ejemplo también de los proyectos, ¿no? Como de que, como, sí es bien difícil luego como de, claro, hasta que me muera voy a ser galerista y voy a tener un programa, pues no lo sé. O sea, como que creo que también se vale, como en cualquier otro trabajo, como retirarte y disfrutar tus últimos días en otras cosas. O sea, creo que es una conversación que es bien interesante y que se está teniendo cada vez también más. O sea, como de gente que luego o sea, pues nos dice, no, pues ya estoy en un momento en el que ya hice todo lo que tenía que hacer, ya no voy a llegar tampoco a otro nivel entonces como que mejor pues ahí pararle, ahí y creo que pues es súper válido y súper honesto y creo que en ese sentido como o sea, enfocaría y pues tampoco es miedo, o sea, es como que siento que es como otra etapa en la que puede uno estar y no sé, creo que es interesante y sí, en lo personal no, como en todo México vivir la muerte. Un día normal. Sí, exacto, todos los días. A todos nos va a llegar. Claro, claro. Bueno, tengo otra pregunta que es más relacionada a arte, pero para ustedes, ¿qué es la belleza? ¿Y es eso realmente en lo que se enfoca el arte? No, o sea, yo creo que el arte en lo personal es una experiencia de lo que sea. O sea, puede ser de belleza, puede ser de no belleza, o sea, puede ser de... ¿Pero qué implica esta cuestión de belleza? Creo que es en que, tu perspectiva? o sea, es que creo que va a variar para cada persona. O sea, no tiene nada que ver ni con educación, ni por tu contexto. O sea, es como una mezcla de todos. Es como que creo que eso es lo más importante de los públicos en el arte, es que tengan acceso siempre, porque nunca sabes qué es lo que les causa como a alguien o sea, todos somos distintos, ¿no? Entonces, creo que sí, pues la belleza pues es muy subjetiva también, o sea, como que a lo que a uno se le hace bello, a otro no, o sea, y creo que eso es lo que hace interesante todo el arte, porque puede ser como tan variado, tan dispar, que ahí es donde quizás yo vería que ahí está la belleza, ¿no? Como en donde... En lo que te hace sentir, o sea, Exacto. realmente o sea, en mi caso, por lo que estoy en el arte, es cuando te confrontas con una pieza, es qué sientes, qué te hizo sentir. Obviamente a veces está el drive estético y hay veces que es la belleza de la pieza en sí y lo que representa, y a veces es lo que te hace sentir, o sea, las piezas que a mí más me han marcado han sido algunas muy grotescas y muchas han sido piezas de performance, por ejemplo. Para mí sí han habido piezas de performance que han marcado un antes y un después en mi manera de entender el arte y de experimentarlo. Y muchas veces las piezas de performance más importantes son estas que te dejan pensando porque te hicieron sentir algo muy fuerte. A veces te contrastan, te confrontan,
te ponen a pensar, te dan miedo, te friquean, o empiezas a entender quizás una posición o un POV, un punto de vista, desde una manera en la que nunca lo habías visto. Y eso es lo bello del arte, porque es una manera de crecer también. Enfrentarte al arte a veces es bien difícil, o cuando entran a veces las familias a los museos o van a las ferias con niños y dices, chin, güey, a ver qué van a pensar los papás ahora que el niño... Y ves también cómo el niño se enfrenta al arte y es distinto, ya como adulto te enfrentas con preceptos y prejuicios distintos. Creo que por ahí, a mi manera de ver las cosas, es lo que conforma la belleza en el arte. Pues es un término muy Muy vago al mismo Sí, tiempo, exacto. porque se ha utilizado históricamente como con una noción tal vez de simetría, ¿no? Sí, ciertas... Sí, pero luego hay gente que no se le hace eso bello. O sea, es como, eso Claro, es lo que es interesante. claro, O sea, como hay claro. gente que si está como chueco, a otros les da toque. O sea, ¿sabes? Es como de muy... Y eso creo que es lo lindo como y de todas las manifestaciones del arte en general. O sea, y de todo, o sea, de todo tipo. O sea, que creo que la belleza es que está en esta diferencia, ¿no? Como en esta diferenciación, en esta variedad. O sea, eso creo que es lo bello y es lo que esperamos que pueda seguir sucediendo, ¿no? Como porque luego ahí ahorita que hablábamos un poco de lo político, pues sí esas son las cosas, o sea, como a veces vemos que, no sé, cada vez hay menos color en las cosas, eso es un acto político, o sea, sí, o sea, como que creo que entre más y más puede haber como variedad y entre menos como logren callar esa variedad o erradicar esa variedad, pues sí estamos como, pues es lo que intentamos, ¿no? Como llegar. Entonces es una cosa muy loca, porque vi el otro día ahí también como un pantoné de cómo inclusive los coches o al menos de los 50 a los 80, ponle, tenían mucho más color que ahorita. Todos elegimos colores Sí. como gris, azul Hay marino. una artista de la galería que se llama Débora Delmar que justo como ha hecho como ese análisis del color y como toda esta parte de como lo colorido, que obviamente pues es lo latino, lo gay, lo africano, no sé, lo indígena y que hoy, o sea, todo es como de gris, beige, o todas mezclas como de esto, y Airbnb, ¿no? Como que todas las decoraciones y todo, y que incluso el año pasado salió algo muy raro, que era como justo los altares, las ofrendas de muertos, como con colores así, ¿no? Entonces era como de, wow, es quitarle el color como de eso, y creo que eso pues eso es un síntoma de lo que estamos viviendo como en el mundo, ¿no? O sea, como de que como si se están tratando de erradicar y de borrar como ciertos colores, por así decirlo. Y eso es algo que pues sí es preocupante también, ¿no? Como que creo que dentro del arte pues también esa es pues no sé, como algo que podemos intentar como no caer en eso y poder presentar, Claro. o sea, como en nuestros programas, como pues sí, esas mezclas. Sí, que sí es algo hegemónico, digamos, esta onda de que pensaban que los mármoles griegos eran todos blanquillos Exacto. y no sé qué. Que por ejemplo los cuando mármoles no, ¿no? griegos tenían color, o sea, como que también era Claro. como, y hoy dices, si tuvieran color, entonces habían puesto como eso y dices, wow, qué feo se ven, pero es porque ya estás como, también hemos crecido con ciertas estéticas que han ido Claro. cambiando y que a veces como no nos damos cuenta, o sea, tú ves una pirámide y dices, qué bella la piedra y todo eso, pero tenían color. Claro. O sea, la mayoría tenían color, o sea, las arquitecturas mayas tenían color y no te las imaginas así, pues ya es históricamente. Entonces, cómo justo, sí, históricamente, cómo todo va cambiando y claro, tú analizas, esto se ve mejor así o tú decides o no, ¿sabes? O sea, y eso creo que es lo interesante como de lo que decía, como de esas decisiones y esas formas de ver, ¿no? El mundo. Pues vivo el color, yo digo, pero... Sí. Y estás todo en negro. Buen punto, Sinceramente. buen punto. Al próximo. Bueno, tampoco hay muchos cambios aquí. No, ¿verdad? esto es para que ya es uniforme. Sí, pero última pregunta que quería hacerles.
¿qué le recomiendan a alguien que empieza en el mundo de galería? Más bien, porque quiero que Como vean su galeristas. perspectiva de galerista, justo. Yo creo que lo más importante, no sé ahorita, Sergio, pero para mí, es que primero piensen qué es lo que quieren decir con sus programas. O sea, sí, o sea, antes que cualquier cosa y antes de pensar como eso, es como qué quieres decir, porque creo que eso guía un poco todo lo demás. Pues es probar tu visión, yo estoy de acuerdo. Exacto. O sea, es aterrizar tu visión y probarla y ver cuál es tu público y ver si va por donde va el camino que quieres tomar y eso. O sea, probar tu visión y ver qué puertas se abren y si se abren las puertas suficientes, pues entonces sí tomar el camino de seguir adelante. Sí, es muy sensible esa parte, ¿no? Bueno, Pues Mauricio Cadena, Sergio Molina, gracias. muchas gracias por ser parte de este podcast, número 24. Y lo mejor para lo que viene. Gracias. Gracias. Que viva Llano. Muchas gracias. Gracias.